Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy, como todos los domingos, es costumbre, saludamos a todos los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de su vida. El pastor John Jairo se encuentra mucho mejor. Les envía muchos saludos y un fuerte abrazo. Les pido que me le manden audios, no me lo hagan hablar mucho porque se me le baja la saturación. Y recordemos que él todavía está convaleciente y además, él tiene oxígeno 24/7. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus vidas y así prosperen en todo lo que hagan. Vamos a orar primero, oremos juntos. Padre amado, Padre celestial, sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre celestial. A ti te amamos, Señor, y en esta mañana nos encomendamos a ti, Señor. Bendigo en tu nombre a todos los hermanos, Padre celestial, que se unen en esta mañana a escuchar este servicio, y a todos los enfermos de mi congregación, Señor, te los pongo en tus manos. Yo sé que tienes propósitos en la vida de todos, pero en especial te pongo a todos los hermanos que están pasando un momento difícil ahorita, Señor, que entiendan que es el momento de apoderarse, Señor, y de sentirse verdaderos creyentes, verdaderos hijos tuyos, y confiados que saldremos adelante de todo esto que estamos viviendo en este momento, Señor, porque confiamos en ti, mi Padre amado, porque tú estás con nosotros, porque tú nos cuidas, nos da la provisión, tú nos levantas, tú estás siempre ahí, Señor, para consolarnos, Señor, para todo tiempo y a toda hora. Dice la palabra que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Confiamos en ti, Padre amado, y oramos en esta mañana sabiendo que todo en nuestras vidas va a ser mejor porque tú nos guías, Señor. Amén, amén y amén, amén. El tema que me dio Dios el día de hoy lleva por título Propósitos de Dios. Como hijos de Dios, Él nos ha hecho sus administradores del amor, la comprensión y la misericordia. No es su deseo que obremos como siempre bajo la influencia del odio, de los resentimientos, frustraciones, ira y emociones negativas, que nosotros somos los únicos en permitir que aniden en nuestro corazón. Cuando por fin descubrí la relación fundamental entre la salud emocional y espiritual, comenzó para mí una renovación de la cual no hubo manera de seguir viviendo la relación con Cristo como solía hacerlo, sino que al contrario, transformó mi relación personal con Cristo de una manera más real, más consciente de su presencia en mi vida constantemente. Hoy les invito a que si permitimos que el Señor Jesús trate nuestro corazón, experimentaremos cambios y transformación, trayendo como consecuencia ese producto que en la Biblia se denomina los frutos del Espíritu Santo, que los encontramos en Gálatas 5, 22, 24. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No basta con decir yo soy cristiano. Para cambiar realmente es necesario que el Señor Jesús sea quien siempre opere esa transformación en nuestro mundo interior, con base en nuestro entendimiento y no en rituales, no en tradiciones. Lo que resulta trágico es que solo un escaso número de personas que desean acercarse a Dios solo se contenten con asistir a la congregación, inclusive hasta sirven en ella fielmente, leen la Biblia, aman, oran, participan en las clases de los domingos y en pequeños grupos. Pero ¿será que logran experimentar esa vida hermosa, esos regalos de Jesús? Aún así, siguen existiendo otras partes de sus vidas que permanecen sin que Dios las toque. El deseo o propósito de nuestro Señor Jesús es llevarlos a través de la fe a que ese proceso de crecimiento personal y espiritual sea real, profundo, hasta el punto que en nuestra vida experimentemos una redención total al Señor Jesús, lo cual significa total dependencia por la confianza que se adquiere. Es solo en ese estado cuando podemos entregarle nuestras cargas, porque Él conoce nuestro anhelo de cambio, de transformación y desea ayudarnos a lograrlo. Es algo maravilloso que ocurre en la vida de quienes deseamos una existencia plena. Juan descubrió este proceso de una manera práctica y muy ilustrativa,
porque existe una oposición a que el creyente la logre, y miremos cuál. En Juan 10:10 vemos, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir las ovejas. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La conciencia de Dios en nuestras vidas nos puede conducir a manifestar nuestra fe en alabanza. Por ejemplo, sabemos que Dios puede porque Él tiene todo el poder. Dios puede hacer porque Él está activo y trabajando en nuestras vidas. Dios puede hacer lo que pedimos conforme a su sabiduría porque escucha y responde nuestras oraciones. Dios puede hacer lo que pedimos o pensamos porque sabe qué soñamos, incluso aquello que no nos atrevemos a pedir, ya que no hay límites para su poder y bondad. Dios puede hacer más de lo que pedimos o pensamos porque es misericordioso y excede nuestros sueños más grandes, porque su poder y bondad trascienden todos los límites. Este es el Dios que quiere tenernos cerca de Él, junto a Él. Este es el Dios que escucha cada una de nuestras oraciones. A Él la gloria, siempre a Él. Por eso es tan importante que Él le crea. Y de esa manera usted comienza a vivir naturalmente el producto de esa relación y de todos podrán entonces ver más y oír su crecimiento espiritual. El salmista entendió la inmensidad del amor de Dios y la expresó de esta manera. En el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y del Hijo del Hombre para que lo visites? Esa relación, de esa manera, debe conducir al creyente a una vida que impacte a otras personas, no solo con palabras diferentes y amables, sino con un corazón verdaderamente transformado, que se pone a seguir siendo lo que antes era. Se opone, perdón, ya no quiere ser igual. Y que refleja todos esos atributos, incluyendo la justicia en base al amor. El rey Ezequías fue un ejemplo de entender lo que era correcto. Dios cambió su vida, la transformó porque él tuvo una relación íntima con él. En otras palabras, comprendió lo que Dios amaba, lo que Dios quería ver en los hombres y por eso él actuó con convicción. Analicemos un poco estas escrituras. Vamos a ver Reyes, Segunda de Reyes del 18, del 1 al 8. Pero yo solamente lo voy a seguir a través de la enseñanza. El rey Ezequías marcó la historia del pueblo de Israel, dejando un poderoso ejemplo, aún para nosotros, hoy por su vida ejemplar. No solo creyó en Dios, sino que todas sus actuaciones, tanto personales como de gobierno, estuvieron enmarcadas por lo que entendió era la voluntad de Dios, sabiendo que esa voluntad era lo mejor para su vida. Todos podemos cambiar y emprender ese proceso de transformación personal y espiritual que tanto hemos anhelado. Todos de la mano del Señor Jesús. No es para unos cuantos, no es para el más inteligente o el que tiene más poder, no, es para el alcance de todos, de todos. Yo les voy a dar parte de mi testimonio. Yo, créanme, no conocía nada de Dios. No sabía ni que existían las iglesias cristianas. Yo era del mundo total, rebelde sin causa y viví las consecuencias de mi desobediencia. Cuando conozco a María Lucía, hago una oración de fe que en realidad tampoco me quedaba muy clara. Pero Dios obra como quiere y llegó el galán, el pastor John Jairo. Empezó una labor de evangelización. Terminamos casados y yo empecé a nacer de nuevo, a vivir de nuevo y a ser verdaderamente plena en Cristo. Y empezó a marcar la diferencia. Mi familia le costó al comienzo entenderlo, pero después fueron viendo en mí los cambios, porque los cambios son radicales, hay que marcar la diferencia, y marcar la diferencia implica cambiar nuestra forma de vida. Por eso dice la escritura del rey Ezequías en 2 de Reyes 18:5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, y entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él antes ni después. Qué maravilla, ¿verdad? Quienes han sido transformados por Dios marcan la diferencia donde quiera que se desenvuelven porque hacen lo correcto. Él hizo lo correcto en ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El rey Ezequías dejaba una batalla clara en lo que hacía, porque hizo lo correcto,
porque desechó los malos ejemplos, no se dejó arrastrar por la corriente del mundo. Y yo le agradezco a Dios, porque yo decidí hacer un cambio en mi vida. Dejé mi mundo, el que creía que era lo mejor, el que era perfecto, y realmente encontré el verdadero mundo, la verdadera vida, porque es que en el mundo no hay vida, pero cuando estamos en el Señor encontramos esa verdadera paz, ese gozo, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de trabajar para Cristo, esas ganas de aprender cada día, esas ganas de hacer, hacer y hacer. Y no podemos dejar que el mundo nos condicione a orar por determinada manera, porque cuando decidimos imprimir un cambio a nuestra vida, marcamos la diferencia. Es necesario desechar lo que nos perjudica y afecta también a quienes nos rodean. Yo recuerdo que en momentos de crisis, porque no conocí del Señor, me casé y al otro día todo fue perfecto. Hubo momentos duros, hubo momentos difíciles. El conocimiento, el trato, el aprender, porque yo no sabía nada. Yo tuve que aprenderlo todo desde cero. Empezar a entender que había que sujetarse, empezar a entender. Todo eso no fue fácil. Para mí fue más sencillo. Para los que me veían con los ojos del mundo les parecía tremendo. Pero yo empecé a aceptar ese cambio, porque yo entendía que tenía que cambiar yo para que los demás cambiaran. Y me siento feliz de haber hecho. Y es el ejemplo de este rey. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y lo llamaban Neustán. Cuando decidimos imprimir un cambio en nuestra vida, marcando la diferencia, es necesario convertir a Dios en el centro de nuestra vida. Ezequías hizo del Dios de su nación su esperanza, como él dice, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Yo puse mi esperanza en el Señor. Yo decidí dar un cambio a mi vida, yo decidí seguirlo, yo decidí amarlo y di ese cambio. Y en las circunstancias difíciles de nuestro matrimonio, más económicas que emocionales, gracias a Dios, siempre entendí que Dios era grande y poderoso y jamás me vieron una cara de desilusión, de tristeza, no hay, qué angustia, qué vamos a hacer. No, siempre fortalecida porque entendí la diferencia, entendí cuál era el propósito de Dios en mi vida. Y cuando marcamos la diferencia, ejercemos influencia en otras personas, les enseñamos integridad que otros pueden imitar. El rey Ezequías enseñaba con la palabra y con el ejemplo, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y creo que ha sido lo que he hecho hasta el día de hoy. He tratado de seguir los mandamientos de Dios, hacer conforme a su voluntad y seguirlo todo el tiempo. Por eso, mis amigos, marcar la diferencia implica 3 elementos que voy a discriminarlos. Para mí no fue tan fácil, pero con el Señor a mi lado fue mucho más sencillo. Primero hay que entender qué es perseverancia. En los caminos de Dios lo hemos visto en el ejemplo del rey. Solo decidió no ceder ante las tentaciones que el mundo le ofrecía, ante los ejemplos de otras naciones. Permanencia en Dios, perseveró, no cedió y solo quiso guiar a otros en la dirección correcta sin importar si era aceptado, aplaudido o no. Y ser fiel. La fidelidad es lo más importante. Nada evitó que siguiera firme porque su convicción era hacer lo correcto, porque eso fue lo que él aprendió. Entendió que era lo que le agradaba a Dios y para él mismo era lo mejor. Aún cuando la misericordia de Dios es para todos, los que lo siguen, los que siguen su camino, sus enseñanzas y se convencen de que es lo mejor, entonces reciben sus bendiciones especiales que están guardadas para sus hijos. Él tiene cosas grandes para cada uno de sus hijos. Él nos prosperará, dice su palabra. Jehová estaba con él y donde quiera que iba, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. Pero además también comenzamos a derribar y a retirar de nuestra vida, de nuestras vidas, aquellas cosas que están tan arraigadas porque entendemos que no nos sirven y lo que no sirve se desecha. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y a sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Tenemos que derrumbar todo lo que no nos sirve, desechar todo lo que no nos sirve. Recuerde, el propósito de Diosito para mi vida y para todos los seres humanos puede marcar la diferencia. La decisión no es de Dios, sino nuestra. Somos nosotros quienes determinamos cambiar. El Señor nos ayuda. Pero es a usted.
y a mí, a quien nos corresponde imprimir esa transformación mediante renovar nuestra forma de pensar y de actuar. Eso es un proceso en el que por supuesto nos ayuda nuestro amoroso Padre Celestial. Aún no lo ha hecho, hoy es el día para comenzar el proceso de cambio y crecimiento personal y espiritual. Pero no como usted quiera, sino mediante el propósito de Dios, porque es que nosotros somos especialistas en decir voy a cambiar, todos los días quiero cambiar, pero si nos damos cuenta, seguimos en la misma rutina, nos dejamos llevar por lo que el mundo nos muestra y nos olvidamos del verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Fíjese los líderes en la iglesia, el papel de los líderes en la iglesia no es hacer ministerios, sino desarrollar ministerios. Los líderes desarrollan el ministerio cuando equipan, capacitan, entrenan, animan, alientan a los hijos de Dios. Si se da cuenta, esto es acción de parte de cada uno, no de uno solo. Las iglesias no se hacen con un solo pastor y una pastora dirigiéndolo siempre. Las iglesias se hacen con un grupo de ovejas y de personas maravillosas que aman a Dios y salen adelante y levantan esas iglesias porque enseñan de la palabra de Dios, porque son tan especiales que la demás gente quiere ser como ellos y por eso los quieren imitar. Esa es la diferencia de ser líder y de ser capacitador, no de imponer, no de alzar manos, ni alzar los brazos para seguir clamando por algo que el Señor espera que cada uno haga por convicción. Recuerde, Dotán es ideal para desarrollar todos esos dones y ministerios que usted quiere. Todo lo que usted quiera hacer, todo lo que quiera realizar como persona para Dios, haga lo que Dotán le está dando la oportunidad. Cuando la iglesia comenzó, todos entendieron esto. Pero en algún momento surgió un grupo de clérigos profesionales, una élite espiritual que se hizo cargo del ministerio. Luego se desarrolló la actitud de que el ministerio significativo era para los profesionales y que las personas eran meros receptores y espectadores del ministerio. Esta no es la forma en que Dios hace iglesia. De hecho, esta es una estrategia diabólica para estorbar el trabajo de Dios y sofocar el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Además, muchos pastores y ministros también tuvieron la culpa de esta tragedia, porque disfrutaban de su condición de élite espiritual y no querían renunciar al control. Qué pesar, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es la forma más efectiva de hacer iglesia? ¿Deberíamos poner el ministerio en manos de unos pocos profesionales educados en el seminario que usan túnicas y que hablan jergas religiosas? ¿O deberíamos capacitar a todos los hijos de Dios para que hagan el ministerio? Por eso yo siempre los invito a estudiar en el IITB, Instituto Internacional de Teología Bíblica. Fue creado con el fin de capacitar líderes que apoyen en las iglesias, que conozcan de la palabra, que se estudien, que aprendan, que entiendan el amor de Dios. No creo, y es obvio, que tenemos que estudiar. No creo que sea solamente por un título, sino por aprender a conocer más, alimentarse de la palabra. Tenemos el camino de Dios. Dios dice que eres un ministro. Si tú, además, eres misionero, porque esta es una misión para Dios donde quiera que estés. Siempre seremos misioneros porque vamos de sitio en sitio llevando la palabra. Además somos soldados del Evangelio, soldados en la gran batalla, soldado de Cristo, una canción bonita. Y la iglesia no es un crucero en el que vas a ser atendido y entretenido. Eres un soldado de Cristo y cada soldado es necesario para manejar sus lugares de batalla. Infinidad de personas en todo el mundo no encuentran hoy sentido a su existencia. Pasan los días sin pena ni gloria. Lo que realmente es triste, ¿verdad? Incluso a esa carencia de metas claras lleva a un incremento progresivo de suicidios que encontramos en cantidad de países. Es triste cuando nos enteramos de que actores, gente de dinero, gente que lo tiene todo en apariencia, que uno cree que son felices, han terminado suicidándose. Cantidad de actores, cantidad de gente que uno diría, pero Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que estaban vacíos, que no tenían a Cristo. Y nosotros que lo conocemos no les hemos llevado la palabra. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos que nuestro Padre Celestial no hizo nada por accidente, sino con un propósito específico.
Yo tenía que entrar a trabajar a Leonisa, tenía que conocer a Lucía porque iba a conocer a mi esposo, el que me iba a traer a los caminos de Cristo. Cuando tenemos clara esa perspectiva, entendemos que hay una misión que debemos cumplir y hacia el cumplimiento, ese fino propósito, tenemos que orientar nuestra relación con Dios. Dios nos creó con un propósito. En Efesios 1:11 vamos a estudiar, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Desde el momento en que Dios creó el universo, tenía una misión específica para cada uno de nosotros. El Señor lo ha creado todo con un propósito. En Cristo Jesús fuimos destinados a salvación. Dios no improvisa, todo lo tiene cuidadosamente previsto. Cada detalle de nuestro cuerpo estaba contemplado en el plan de Dios antes de la creación. Nacimos por su voluntad. Fuimos creados con un propósito específico. No encontramos propósito para nuestra vida porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas. En Éxodo aprendemos, nos saltan múltiples interrogantes que nos roban la paz. ¿Qué quiero ser y hacer en esta vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son las metas que debo desarrollar? ¿En qué metas y proyectos debo invertir cada día de mi vida? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? Oh, juventud, puede que aquello en que estamos invirtiendo nuestras vidas no parezca apropiado, pero quizás sea la voluntad de Dios. Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Cuando estamos en el plan de Dios, encontramos propósito para nuestra vida. Nos lo enseña Éxodo 3:1-12. Vemos un super ejemplo y vamos a estudiar a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Y un día los llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llamaba Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fariseos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado mi pueblo de Egipto, todos ustedes me adorarán en este monte. Moisés nunca se imaginó cuál era el propósito de vida de Dios. Nacer, ir por una balsa, recogerlo la hija del faraón, educarlo con semejantes lujos, después llegar a ese problema con los hermanos, asesinar a ese hombre y tener que ir a esconderse. Pero el Señor tenía un propósito con Moisés y aunque Moisés se escondió, el Señor lo encontró. Porque el Señor lo tenía, ya lo había visto, lo había organizado para que fuera el que sacara a Egipto, al que sacara a los israelitas de Egipto. Qué sencillo es cuando nos dejamos encontrar y tratar por Dios.
Él nos revela su propósito para nuestra vida. Encontrar propósito a nuestra vida es parte fundamental de someternos a Él. Es hora de dejar de luchar en nuestra fuerza y rendirnos ante Dios para que cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Cuando yo conocí a mi esposo y decidí casarme con él simplemente era un hombre de Dios, no era pastor todavía. Yo la verdad no quería que fuera pastor. Sin embargo, Dios sí tenía un propósito con él. Y pues obviamente conmigo, porque al ser la esposa del pastor, a uno le obligan a tener una cantidad de funciones como pastora. Y la verdad, yo hago las cosas porque las hago para Dios. Pero la gente es porque soy pastora, me obligan a hacer cosas que no tengo por qué hacer. O sea, la gente no es que me obliguen, es que creen que tengo que hacer. Y no, porque yo solamente hago las cosas para Dios y como Dios me las pone. Es necesario que identifiquemos con ayuda de Dios cuál es nuestro propósito en la vida. De esa manera no caeremos en la dispersión de esfuerzos. Cuando estamos en su voluntad, encontramos un norte y cuando realizamos todo con esa voluntad de Dios, prospera, fructifica. Esa es la importancia de movernos alrededor del plan original de nuestro Padre Celestial para que cada uno de nosotros encuentre el propósito para su vida. Tranquilo, la escritura lo enseña y además la visión de nuestra iglesia lo adoptó como propia. En Efesios 4:11 vemos, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y a otros ser maestros y a otros orar y orar. Y eso es lo que a mí me gusta, exhortar, interceder. Así preparó a los suyos para un acto de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No importa usted que sea en el cuerpo de Cristo, lo más importante es que usted sea servidor, porque eso es lo que el Señor quiere, que nos sirvamos los unos a los otros. La principal oración del Pablo por los cristianos de Éfeso, es que ellos pudieran conocer el amor de Cristo por ellos. Note que es una acción con base en el entendimiento. Pablo siente tan fuerte esa solicitud que le daba un énfasis triple. Arraigados y cimentados en amor. Sean completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué creen que el deseo de Pablo es que estos creyentes simplemente deben ser cuanto los ama Cristo, deben saber cuánto los ama Cristo? Porque es la base de la fe. Si tú amas lo que haces, haces todo perfecto. Si se entiende ese amor, será más fácil comprender la razón por la cual nos enseña la Escritura todo sobre la libertad que tenemos en Cristo y el por qué no seguir la vida como la veníamos viviendo, porque como vivíamos no éramos libres, estábamos atados al que dirán, qué vamos a hacer, cuánto lujo tengo, cuánto dinero tengo, cuánto he viajado, cuánto conozco, cuánto soy. No es eso lo que Dios quiere. Si no nos sabemos amados por Dios, entonces no amaremos a Dios, como tendremos esa lo tendremos a Él como una carga religiosa, ¿saben? Pero no entenderemos el romance con Jesús. No llenaremos el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nos sentimos, si no sentimos amor por Dios, no escucharemos sus enseñanzas y menos haremos lo que nos dice. Obedeceremos los mandamientos, los fáciles, aquellos que haríamos de todas maneras, pero no los difíciles, los que cuestan. No obedeceremos a Dios porque no creemos que Él haga que Él tenga nuestros mejores intereses en su corazón. Pero Él tiene lo mejor para nosotros. Tenemos que creer, podemos seguir y seguir. Cada aspecto de nuestra vida espiritual depende en el amor de Dios por nosotros. Y es grande. Si no sabemos en los lugares profundos de nuestra alma que nuestro Dios nos ama tanto, entonces no lo amaremos, no confiaremos en Él, no lo obedeceremos, no lo serviremos y no lo disfrutaremos y no lo adoraremos y no descansaremos en Él, mucho menos lo buscaremos y no sabremos cuál es nuestro propósito en Él.
Este es el fundamento de la vida espiritual. Nada es más importante. Por eso no debe extrañarnos que la oración más significativa de Pablo se enfoca en el amor de Cristo por nosotros. Pablo hace un énfasis tan profundo en tratar de hacernos entender este amor que lo expresa de esta manera, en Efesios 3:18. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Si oras solo una oración para tus seres queridos, si oras solo una oración para tu iglesia, si oras solo una oración para ti, haz este tipo de oración. Oh Señor, permítenos saber cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Señor. Permite, sabemos y escuchamos, el Señor nos ama, el Señor nos da, el Señor, pero ¿cuánto lo amas? ¿Cuánto permites tú que el Señor te ame? ¿Cuánto permites tú amar a Cristo? Con frecuencia desestimamos el enorme amor que hay tras la oración. Pueda que las circunstancias que esté enfrentando ahora sean momentos difíciles. Incluso personas a su alrededor le han dicho que no hay remedio. Eso fue lo que enfrentó el rey Ezequías, ¿verdad? En 2 Reyes 20, 1-11. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Isaías dijo: tomad una masa de higos. La tomaron, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que dentro de 3 días subiré a la casa de Jehová? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías exclamó a Jehová e hizo retroceder la sombra 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Sin embargo, cuando volvió su mirada a Dios, el curso de la historia cambió. Dios no solo hizo un milagro de sanidad en su vida, sino que utilizó circunstancias en apariencia ilógicas que rompían todo esquema para mostrar su poder. Es Dios de gloria y poder en el que hemos creído. Hermanos, estos tiempos se han tornado difíciles. Esta pandemia no está dando tregua ni con los jóvenes, ni con los niños, ni con los mayores. Es necesario que en cada momento estemos preparados para partir a la eternidad. No tenemos asegurada una existencia prolongada. ¿Quién sabe realmente qué ocurrirá? Solo lo sabe Dios. Dios es el único que sabe qué va a pasar con nuestra vida. Dios es el único que sabe qué vamos a vivir nosotros, cada uno de nosotros. El verdadero significado de vivir es viviendo, pero tomados de su mano poderosa. Si somos fieles, no tenemos temor de su presencia. Si somos fieles, en el Señor aprovecharemos cada instante al máximo. Recuerde, el rey Ezequías, que fue fiel a Dios, cumplió con su propósito. El Señor se movió con poder. Se movió con poder y lo sanó. No hay que dudar, Dios responde a nuestras oraciones.
No dude que el Señor a usted también lo ha escogido, no dude que también lo ha formado, no dude que también lo ha capacitado. Miren, yo no tenía ni idea ni cómo venía el Evangelio, no tenía ni idea, porque la Biblia la había leído por hobby y decían en mi época cuando era del mundo que el que lee la Biblia se enloquece y eso era verdad, porque cuando llegué a las guerras dije, uy, no, qué cosa tan horrible y no me gustó porque no entendía, porque no tenía el entendimiento, porque lo veía con los ojos del mundo, no tenía el entendimiento, la visión espiritual. Entonces, con frecuencia escuchamos a personas que olvidan que Dios no solo nos ama, sino que además escucha nuestras oraciones. Y no podemos desistir de amar a Dios y dejar de orar porque no se me da todo como yo quiero. Porque no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Y es si le conviene, porque Dios sabe lo que es mejor para uno. Dios tiene todo fríamente calculado, él no improvisa, Él no es humano como nosotros, Él no es hombre para dudar, equivocarse y decir hoy sí, mañana no. Cuando no hay salida del laberinto, es a Dios a quien debemos buscar. La oración nos abre puertas a su mover sobrenatural. El rey Ezequías tenía claro que podía confiar en Dios para que obrara un milagro. Le rogó al Señor que hiciera memoria de su fidelidad, de cómo había vivido su vida por convicción, a lo que entendió que Dios le enseñaba y por eso tuvo la confianza de pedirle que le diera más tiempo de su vida. Si usted ha seguido a Dios, si usted hace su voluntad de Dios, si usted actúa como Dios quiere, ¿usted cree que Dios en la oración de su intimidad no le va a responder? No, Dios responde. Solo que si usted duda de lo que está pidiendo, pues igual Dios también se va a dar cuenta, porque Dios conoce el corazón de cada hombre. El rey Ezequías volcó su corazón a Dios, como debemos hacer siempre que oramos, porque nuestra fe en Él lo dice, nos da la confianza de que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Es el adversario espiritual que nos siembra la idea de que no estamos solos, de que, ay, no, eso no va a ser así. Nosotros estamos con el Dios grande y poderoso. Nosotros sabemos que el Señor está ahí en todo momento. Él siempre está para cuidarnos. Dios desea hacer algo especial en nuestra vida el día de hoy. Pídale ese milagro que necesita. Dios obra de manera sorprendente y rompe todos los esquemas. Nuestro Padre puede hacer algo grande con lo poco que tenemos en la mano. El Señor va a hacer grandes cosas por usted. Cuando depositamos nuestra plena fe en Él, llegamos a nuevas dimensiones de poder sobrenatural. Miren, podemos pasar momentos difíciles, situaciones difíciles, enfermedades, escasez, pero cuando sabemos que el Señor está ahí, cuando sabemos que el Señor va a responder, las cosas se hacen más sencillas. Las cosas se tornan tranquilamente porque sabemos que el Padre responde. No dude del Señor, no dude, créale siempre por encima de lo que dirán. No mire con sus ojos naturales, mire con sus ojos espirituales. Cree y obra confiado en que las circunstancias pueden cambiar. Puede que hoy estés gozando de salud, pero mañana tal vez no. Pero esta situación la puedes enfrentar con una fe inquebrantable, aprovechando cada momento para reafirmar tu fe, aún cuando esté allí en una cama. Yo les digo a mis hermanos que están hoy enfermos, crean que el Señor los va a levantar, crean que el Señor los va a sacar, pero ahora, si es la voluntad del Señor y fue su tiempo, pues también estén felices, porque es que yo creo que hay que estar felices en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Tu estado no es el de tu cuerpo, tu estado es el de tu alma, pero tu cuerpo Dios lo puede levantar de nuevo y Dios lo quiere levantar de nuevo. Para terminar ahora, cuando andamos en los caminos del Señor, podemos tener la certeza de que no estamos solos. Y cuando oramos, ocurren milagros y las circunstancias, por adversas que parezcan, cambiarán. Y nunca olvide cuál es el propósito de Dios en su vida. No lo olvide. Para terminar, hoy quiero decirles que con frecuencia encontramos personas que se preguntan si acaso la vida tiene sentido y propósito. Han caminado por años en distintas direcciones, procurando saber cuál es la misión que deben desarrollar durante su existencia. Está buscando afanosa, estás buscando alguna cosa en tu vida. Esa búsqueda afanosa termina cuando rindes tu vida a Cristo y descubres que hay mucho por hacer
y que en el centro mismo de la voluntad del Señor, cuando hagan lo que Él dice, serán prosperados. Los seres humanos viven una afanosa búsqueda de sentido para vivir. No encontraremos sentido a nuestra vida si buscamos en nuestro mundo interior. Tendemos a dejarnos arrastrar por, por lo que creemos que debemos hacer y no por una visión objetiva del propósito que cumplimos en esa vida. En la búsqueda, en nuestro mundo interior de sentido para vivir, probablemente perderemos mucho tiempo. Siempre estamos perdiendo el tiempo porque siempre estamos buscando qué será, qué hago, cómo lo hago, qué será. No, deje que el Señor lo guíe, deje que el Señor lo guíe, deje que el Señor le muestre. Pero deje al Señor. No racione tanto las cosas de Dios. Encontramos propósito para nuestra vida cuando es Dios quien nos lo revela. Dios les revela por medio de la oración, Dios les revela a través de su palabra, Dios los revela mediante señales específicas. El propósito de Dios es que disfrutemos de una vida plena. El Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. Sin Cristo en el corazón, nuestra existencia será como un barco a la deriva. Sin Cristo en el corazón, corremos el peligro de partir a la eternidad bajo condenación. Porque el problema no es morirse, hermanos, el problema es no llegar a la presencia. Nuestro enemigo espiritual, Satanás, nos lleva a pensar que la vida no tiene sentido. ¿Quién nos ofrece una vida? Es el Señor Jesús cuando mora en nuestro corazón. Él nos ofrece una buena vida, Él nos ofrece cosas maravillosas, pero cuando mora en nuestro corazón. La obra del Señor Jesús nos permite tener una vida con sentido. Estudiosos de Romano, acuérdense, el pasado queda en el pasado cuando recibimos a Cristo. Caminamos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la obra redentora del Señor Jesucristo, que somos sus hijos. El Espíritu Santo nos fortalece para vencer la tentación del pecado. Como hijos de Dios podemos disfrutar de una vida con sentido. En nuestra condición de hijos de Dios somos herederos de sus bendiciones materiales y espirituales. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es lo más maravilloso que le pueda ocurrir a una persona. Porque, entre otras cosas, nuestro pasado queda en el pasado y además recibimos del Espíritu Santo la fortaleza para emprender una nueva vida. Yo soy renovada en Cristo, yo soy feliz, yo vivo feliz, yo me siento que de verdad doy gracias todos los días de la vida por haber encontrado a mi Padre, pero además por haber empezado a cambiar mi mente, mi entendimiento, porque eso es lo más importante, porque yo lo puedo recibir, mucha gente lo recibe, pero no cambia, no transforma. La vida en Dios realmente encuentra sentido. Podemos superar aquellas dificultades que salían al pasado como consecuencia de la tentación de pecar, pero además, al ser ahora hijos de Dios, por la obra redentora del Señor Jesús, somos realmente herederos de bendiciones. Y no podemos olvidar, no solo por bendiciones materiales o espirituales, todo es bendición en la vida del Señor. Todo es bendición con el Padre. Una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar: recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cree en tu corazón, confiésalo con tu boca en una oración como esta, hermanos. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en la voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Señor, por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en este día. Amén, amén, amén. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Hermanos, yo los invito en esta mañana para que de verdad empiecen a llevar una vida diferente, para que empiecen a entender cuál es el propósito que tiene Dios para sus vidas. El Señor es grande, es poderoso, el Señor los quiere seguir educando, transformando
enseñando. Y el Señor todo lo puede. No dude el Señor. Si tiene alguna inquietud sobre la enseñanza, si necesita ser guiado con el conocimiento de la voluntad de Dios, podemos ayudarlo. Escríbanos. adoracioninternacional@gmail.com. En esta mañana quiero despedirlos con una oración. Quiero darle gracias al Señor grande y poderoso porque realmente Él se encarga de todo. Yo vivo tan agradecida. Yo solo doy gracias al Señor. Le doy gracias porque mi esposo está pasando por este proceso de salud, porque algo bueno vamos a aprender de todo este tiempo. Doy gracias porque en medio de esta pandemia estamos todos unidos como familias, pues ahí a veces aprendieron a conocerse los hermanos, los padres, los hijos, hay más unión. Se habla de que ha habido mucha disolución de matrimonios, pero la verdad, seguramente porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, todas las cosas son para bien. El Señor los ama, el Señor los guarda, el Señor los bendice. Yo de verdad me siento muy feliz y muy privilegiada de poder compartir mi vida con todos y cada uno de ustedes, de poder estar en este momento dedicada solamente a la enseñanza de la verdad de Dios a través de su palabra. Los amo mucho. Les dejamos este mensaje si quieren hacer alguna donación, alguna lo que quieran para el ministerio. Bienvenido sea. Recuerden que el obrero es digno de su salario. Eh, bueno, bendiciones, 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 mis hermanos. Que el Señor los guarde y que el Señor los bendiga grandemente en todas y cada una de sus labores.